Buenas, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos Miku y Mashi y hoy vamos a reaccionar a episodio 4 y 5 del Nick Blaine en el cuento de la criada. Vamos a por ello. Bueno, Vamos. Es súper angustiante esta escena, mal. sí, Porque aparte horrible. también se lo ve a él como que él quiere hacer algo y no puede. O sea, como No que... puede. Bueno. Ay, Dios. ¿Qué Quisieras más que que la qué? concha... ¿Viste? Él todo el Quisieras tiempo que... está. Quisieras que... Sí, Quisiera porque él que... todo el tiempo está. Te hubiese Quisiera... llevado a. Me hubiese ido Sí. contigo. Desearía que. Ay, ni qué. ¿Qué es lo que querés? ¿A dónde me Qué querés llevar? cara. ¿Qué es Sí, lo que sí, sí, desearías? sí. Sí, Poné los aparte huevos sobre la ella... mesa, querido. Estoy harta ya. Ella... Sí se nota como que ella viene como se nota algo que es como que el chabón hasta ahora estaba cómodo ahí. Como de alguna forma estaba cómodo, porque lo que él no tiene es esa incomodidad, ¿viste? Y como Sí, que estaba cómodo y ella viene como a cuestionarle eso sin cuestionárselo hasta el momento directamente a él, ¿viste? Como que es como que todas las cosas que ella hace, el sí. chabón como que empieza como que se le empieza a jugar algo moral también, me parece. Sí. Vamos a dar ¿No? contexto acá. O sea, ella fue al médico y el médico le dijo. Me parece que. Mira que hay un montón de comandantes a los que el muñeco no les funciona. A los amigos. El Mm. Waterford ya está añejo. Arre. Serena se da cuenta, o sea, Serena, esto está buenísimo, porque Serena es como que ya sospecha como que el chabón ya no es, Y hace como, no es, hace como tres, hace como tres no es criadas fértil. que no Sí, tengo un pibe. claro. Me parece que no son criadas, me parece Y que es le mi quiero marido. apurar el tema, Me claro, parece que a mi exacto. Y ella marido. piensa en Nick, porque Nick, como dijimos en el anterior, hace todo. El muchacho. Ella dijo, El muchacho. el muchacho me lleva y me trae. El muchacho me trae me mueve las piedras. Y el muchacho que se empome a la criada también. Me Todo encanta la listo, casa de él, ¿eh? todo Me listo. encanta. ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando de verdad? Sí, boluda. Para poner pausa. ¿Cómo que te encanta la casa de él? Es horrible. Es una Me encanta, choza. boluda. Y aparte que No, no, parece que no. tiene el lavatorio adentro de la habitación. ¿Qué es eso? No puede cocinar nada. Tipo, te haces un Es un bife y te queda todo con monoambiente. olor. ¿Qué Para mí, más que tiene nada. ahí en la tabla? ¿Podrían decir los directores, Es los una asistentes de cebolla que está a dirección la mitad y tiene que. de este capítulo? ¿Qué hay en la tabla dirección de arte? No, Nick, no vamos a rezar. Dios mío. Él está. ¿Qué hace con los brazos? Él nunca sabe qué hacer con los Está brazos. tenso él, está tenso. Te estoy viendo. Te estoy viendo, nenita. Te estoy viendo. ¿Qué mira? ¿Por qué? Dios, qué incómodo. ¿Por qué está ella ahí? Ay, Dios No podía mío. esperar al lado de la puerta. No te digo que te Sí, vayas, sí, sí. pero. Eso, amiga, ¿eso Eso, qué? Eso, ¿qué eso. fue eso? Para eso Yo. que, bueno, vamos a describir porque no se está viendo. Ella Sí, le toca como acá, a él, acá. sí. Ellos están full friki friki. Y le toca ahí Se a que. él. Y yo no entendí, y esto ya lo planteé Sí. anteriormente, yo no entiendo qué es Tuvimos. lo que ella le está diciendo, como diciendo, no, ahora no, no sigas, porque nos, A mí mira, porque, me plantaste esa duda, porque para mí siempre yo, que claro, toda Disney, toda estúpida, es como, no, ella lo quiere tocar, como, che, pongámosle un poco de no, intimidad. Vos me habías dicho como que por ahí era claro, como como que no ella pidiéndole sigas. que pare, pero si el chabón ya, Sí, eh, sí, entiendo, entiendo. ¿se entiende? Como que ya sabe que tiene que parar. O sea, se entiende que en ese momento ellos están como en el clímax, digamos, porque hay ruidos de cama y todo que me ponen muy incómoda. Sí, Em, te pone muy cómoda, muy incómoda. no, incómoda. Hay un silencio y Ah, se escucha. y ves a propósito, claro. Sí, 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 horrible. Todo es muy horrible. Para mí él quiere terminar algo ahí y no le salió bien. ¿Cómo terminar algo? Él como que vino para seguir con algo y no le salió bien. Arre. No, vos por qué siempre lo ves a él como como un depravado. No, él viene a ver cómo está ella. No, Por el Jun está hecha mierda, boludo, en esta escena. Se siente re mal. me pone muy nerviosa que él esté muy Ah, acá lo risueño. odié, acá lo odié, acá Me lo odié. pone Ve a la cama, anda vos a la muy cama, pelotudo. del ¿Quién culo que sos, está boludo? risueño, que él se ríe. ¿De qué te reís? Claro, ¿de qué te reís si sos un... ¿Qué es lo que te causa tanta gracia, nenito? Ay, Ya le pido no prueba sé, otra vez y eso me conquistó a mí. con qué baja está la vara.
esa confesión, porque aparte es como que medio que lo deprime, ¿viste? Sí, Como eso. que lo Yo, a ver, yo quería entristece. preguntarte a ver si vos sentías lo mismo. O sea, él le cuesta tanto decírselo porque no quiere que ella lo vea Sí. como un forro, digamos, ¿no? ¿Es eso? Es eso que no quiere que lo vea como un forro y también él, porque es tipo reconocer él que es esa porquería, ¿me entendés a lo que voy? Por ella, a ella le es honesto, ¿no? Ujú. Como a ella le dice la posta. Sí, aparte Me encanta lo que él hace esa eso escena, también ¿eh? da a entender como que él no le va a hacer nada a ella. O sea, si ya le está confesando que es un ojo, ¿entendés? Ahí está. Y le sonríe, no entiendo. Sí, No como medio entiendo. como que se está riendo, como de, Sí, ay, como estoy mire, haciendo un chiste sobre quién soy, tipo como diciéndole, no te voy a reportar, ¿entendés? Y a ella no le pero causa boluda, nada pero de gracia el chiste. ella está llorando, estaba Sí, vomitando sí, hasta 5 minutos. sí. ¿Qué chiste me estás queriendo hacer? No entiendo. Sí, Como sí, sí, medio bueno. retorcido también, medio rari. No, bueno, pero él es rari, o sea, Sí. a vos tenés que reconocer que él es rari. Ella, Tipo, es un chabón negadora. que aceptó ser guardia ahí, Ella, ¿entendés? negadora. Bueno, tensión. Y mala onda, o sea, mala onda entre ellos dos. Ahí. O Qué sea, todo raro mal, todo, ¿no? Tipo, te rarísimo. engarchaste a un chabón y después tenés mala onda y es como a la vez tienen onda. Como que hay Sí. una cosa tipo medio de... Sí. Lo lleva a la escena siguiente. Ah, ya de una. Ay, qué divertido. ¿Verdad? Tenemos que hablar. Sí, sí, sí. Pensé como, tío... Serio. ¿Para qué me escupir el mate, nena? A mí me encanta cómo ella lleva toda la escena, Yo ya ¿viste? entré en calor, te voy a decir. Yo ya, Dios mío. Dios, Bancamos igual, sí. esa mano. Eso bancamos también. Dios mío. Estoy chivada, literal. No doy más. Se viene como construyendo como toda una tensión, esa Sí, tensión que es sexual, o que nosotras se la denominamos, o que vos particularmente se la denominás a lo sexual, sí, re se sexual. resuelve de alguna manera, en principio, en una circunstancia muy incómoda, como, y sin una pizca de deseo. O sea, ninguna de las tres partes la está pasando bien en ese primer No. encuentro. Nadie está disfrutando de nada. O sea, por más No, que. no está disfrutando, pero bueno, pero se pudo lograr. O sea, que hay algo que sí Sí, se pero lo que disfrutó. voy es esa diferencia de que los dos son las dos mismas personas, Nick y Sí, Jun, claro. Sí, sí, sí. El en el mismo acto, contrapunto. en la copulación, eh, pero la El diferencia entre una y contrapunto. otra, ¿no? En relación a lo de la dinámica, vos ves que ese sucuchito que tiene Nick es tipo todo con luces cálidas, Y por eso madera, digo que a mí me como encanta la todo casa. otro ambiente comparado con O- todo lo que es la casa Waterford, que es todo tipo, todo frío, como que está esa diferencia, como que ese es el refugio de ella y es como una especie de, como que demuestra re, que él es el refugio de ella y va a empezar a ser el re. refugio de ella, ¿no? Para mí eso está re bien logrado porque a mí enseguida que ella cae en la casa de él, yo siento que está todo bien, va a estar todo bien. O Es sea, que sí, nada es que malo puede llegar a pasar, pasa eso. ¿viste? De hecho, ella, Como, acá sí, estoy sí, a salvo. sí, sí. Eh, Y aparte yo, por eso yo cuando él le dijo, sí, soy un ojo, yo sentí como que hubo algo, si bien él le estaba confesando, entre comillas, algo que ya era obvio, pero que era como algo que no está bueno, o sea, que es un garrón, por otro lado le está diciendo como puedes contar conmigo, ¿entendés? El chabón tiene como acceso a cosas y me parece que si lo pensamos también desde un punto de vista más frío, ella puede, si yo fuera ella, empezaría a ver la posibilidad de que él me ayude a salir de ahí. lo Súper que pasa es que importante también irse de me ahí. parece que en esta instancia ella todavía no sabe si puede confiar en él, ¿no? La Mm, reacción de ella cuando él le dice, soy un ojo, es como, ah, sí, al final sos como el resto de toda esta mierda. Eh, Siento que también habla un poco de esto que hablábamos en el capítulo anterior, de cómo empieza la dicotomía del personaje de Nick, ¿no? Como que mm. claramente es un pibe que no sabe bien para dónde virar, ¿viste? Sí, porque Cómo hay también creo algo como ahí que ahí, yo que creo que hay tironea que, de los dos lados. sí, yo creo que hay que pensarlo como algo que siempre está ahí presente, que es que él no es una persona que evidentemente
primero, no tiene una ideología marcada, entonces no reflexiona tanto sobre las cosas que hace. Si bien es un chabón muy reservado y como muy, como que no se manda, viste, tiene esa habilidad de no mandarse cagadas, es como Mm, que sin embargo, es un chabón que no lo piensa demasiado. O sea, no es que dice, che, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Como le van no, pasando las cosas. Y eso es lo que tiene este sí, personaje, que le van sucediendo. Porque si vos sí, también te das cuenta, la que avanza con él, como si no, bueno, dale, nos gustamos, ya fue, es ella. ¿Entendés? sí. No es él. Es Él como ella siempre, la que él, dice, che, dale, sí podemos. él siempre está como a la espera, Claro. Y pero bueno, siempre disponible, ¿no? Como eso, se abre la puerta a la intimidad y eso hace también que puedan como mostrarse más vulnerables o más honestos el uno con el otro, ponele. Pero aparte a mí me bueno, parece sí, maravilloso esto de él como ella tiene dos, o sea, ella es un personaje divino, o sea, porque ella es todo. Ella sí, es como demuestra físicamente y demuestra también, o sea, y tiene mucho texto Jun, ¿entendés? sí, Pero hasta habla sola, ponerle como que sí. repiensa. Pero él es como muy fino, como esto de todos sus, ¿cómo se dice? Los microgestos que tiene el Sí, sí, chabón, la sí. gestualidad, las acciones. Es contundente, tiene Y tiene como algo como... tan suave como para Sí, actuar, no sé cómo explicarlo, como tan sutil. esto ha sido todo por hoy. Fue muy hermoso todo lo que vimos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Adiós.